Nintendo definitivamente es una empresa que no necesita presentación. A lo largo de su historia ha ofrecido desde los títulos más memorables hasta consolas que marcaron generaciones enteras y que fueron un antes y un después en la historia de los videojuegos. Sin embargo, la compañía japonesa ha tenido tropiezos, y precisamente de uno de ellos es de los cuales hablaremos el día de hoy. Una consola que tuvo la intención de revolucionar el mercado del entretenimiento, pero que terminaría siendo un proyecto extraño y una mancha en la trayectoria de Nintendo. Y nos referimos a nada más ni nada menos que a la famosa Virtual Boy. Una consola infame que incluso atentó contra la salud de los gamers de la época. Pero, ¿por qué esta consola era más un arma mortal y por qué resultó ser un tremendo fracaso? Quédate que ahora lo vamos a averiguar. Cuando hablamos de Nintendo debemos tener presente de antemano que es una empresa con ambiciones bastante altas y muy al margen de sus polémicas y el proteccionismo casi al nivel de un estado policial que le brinda a sus patentes. Tiene la consigna de ser una empresa sumamente pulcra en cuanto a sus entregas. Pero parece que la Matrix en la década de los 90 se rompería brutalmente, dado a que la Virtual Boy como tal podríamos considerarla como un producto que en sencillo nunca tuvo el potencial genuino para ser un rotundo éxito, debido a los enormes problemas que ya se presentaban apenas en su preconcepción. Todo comenzaría en el año de 1985 cuando el RTI, o sea el Reflection Technology de Massachusetts, había desarrollado un proyecto llamado Scanned Linear Array, que era básicamente una tecnología de visualización LED, pero todo en color rojo. Ya desde aquí vimos el destino que le deparaba a la Virtual Boy. Y los genios del RTI utilizaron esta nueva tecnología para producir un prototipo llamado Private Eye usando un juego de tanques. Luego de haber conseguido este prototipo, los hombres del RTI tocaron puertas buscando financiamiento para convertir este proyecto en algo mucho más comercial y por ende lucrativo. Así que para lograrlo se enfocaron en el mercado de la electrónica de consumo. Ya saben, lo que engloba los artefactos para el entretenimiento, el hogar o la chamba. Incluso llegaron a tocar la puerta de Sega, que en aquellos años era la compañía, y estos les tiraron la puerta en la cara. Primero, porque la tecnología fuera de serie estaba completamente en rojo, y segundo, como buenos hombres de negocios, se preocuparon por las enormes demandas que se iban a comer si es que la salud de algún cliente se viese afectada por el uso de este cachivache, pues este podía provocar molestias como mareos. Sin embargo, para fortuna de los hombres que crearon el prototipo, siempre habrá una persona dispuesta a abrirnos la puerta de su corazón, o en este caso, de su bolsillo. ¿Y quién creen ustedes que fue esta alma bondadosa? Así es, Nintendo. La compañía recibiría con los brazos abiertos la propuesta de la gente de RTI, y el encargado de darles la bienvenida sería Gunpei Yokoi, el cerebro detrás de las consolas Game & Watch y la famosa Game Boy. Las expectativas que tenían en cuanto a este proyecto eran sumamente altas, pues pensaban que esta tecnología sería imposible de replicar, y al final felizmente que nadie lo hizo, y además de elevar a Nintendo a un estatus de empresa innovadora. Y algo curioso es que en paralelo una de las divisiones de Nintendo se encargaba del desarrollo de la Nintendo 64, que sería la única con un final feliz. Para la gesta de este proyecto súper secreto de Nintendo, la compañía se tomó la molestia de hacerse con una fábrica dedicada exclusivamente para estos fines en China. El trabajo principal se enfocaba en que su visión BR32 fuese un diseño sumamente fácil de adquirir y sobre todo que jugarlo no implicase un riesgo a la salud. La verdad lo hacían para que no les claven demandas. Pero ahora verán por qué al inicio dije que este producto era más un arma mortal. Sucede que Yokoi tuvo la brillantez de mantener la propuesta inicial de la RTI de usar un LED de color rojo,
pues este resultaba mucho más barato. Y además porque este último podía conseguir una sensación de profundidad mucho mayor que un LCD retroiluminado. Además, el RTI y Nintendo posteriormente afirmaron que usar un sistema LCD en colores habría resultado perjudicial en los costes de fabricación, lo que habría hecho que el producto se vuelva considerablemente más caro, pasando los $500. Y les hablo de $500 de los años 90, una bestialidad en cuanto a precios. Pero para los hombres de negocios, el verdadero reto era el de hacer un sistema que fuese seguro y sobre todo a prueba de demandas, por lo que advertidos por el Shepens Eye Institute de los evidentes daños colaterales que podría generar el uso de su sistema revolucionario entre comillas, como casos de ojo vago en los niños, además de la presión por la ley de responsabilidad por productos de Japón del año 1995, Nintendo optó finalmente por un diseño de gafas para ser emplazadas en la cabeza y un soporte para que este debiese ser utilizado en bases como una mesa, con lo cual se descartaba la idea inicial de hacer esta genialidad algo portable. Para promover de mejor forma esta nueva creación, se usaron demostraciones en la E3 y la CES, ambas del año 95. Una de ellas llamada Driving Demo, que era básicamente una simulación estándar de conducción en primera persona, y la demostración de Star Fox, que para esta última se empleó un Arwing, o sea, las famosas naves que tripulan Fox y sus compinches. Esta nave hacía unos cuantos giros y movimientos, todo para mostrar lo prometedora que podría ser la Virtual Boy, pero con ese molesto color rojo de por medio. Incluso los autores materiales de esta nueva consola declararon casi como si fuese una afirmación que las ventas en Japón serían de 3 millones de Virtual Boy y 14 millones de copias de juegos vendidos. Creo que estas declaraciones más parecían una amenaza que una predicción de ventas por parte de Nintendo. Sin embargo, surgieron algunos inconvenientes, pero lo curioso de estos inconvenientes es que provendrían no tanto por la Virtual Boy en sí, sino que su origen estaba en la propia Nintendo, pues dentro de la compañía se gestó una pugna con la Nintendo 64 por los recursos asignados para el desarrollo de proyectos. Y a esto se le sumaba la participación casi nula de un hombre clave para Nintendo, el diseñador de juegos Shigeru Miyamoto. Prácticamente estas acciones dejaban al proyecto Virtual Boy a la deriva y enfocaron la mayor parte de los recursos en concretar su próxima consola, que sería una verdadera joya, la Nintendo 64. Con lo cual, la Virtual Boy salió prácticamente siendo un experimento y el desastre ya estaba por consumarse. Y finalmente llegaría el día 14 de noviembre de 1994. Ya a través de un comunicado, Nintendo presentaba la Virtual Boy ante la sociedad, afirmando que su consola sumergiría a los jugadores en su propio universo. Estos tipos ya volaban demasiado alto. Se hizo la prueba del sistema ya como producto comercial en la feria de Shoshinkai del año 1994 y Nintendo of America la mostraría en la Consumer Electronics Show del año 1995. Y es aquí donde el desastre se desató, pues para empezar esta consola se puso a la venta en un precio muy alto para lo que ofrecía, unos $179 aproximadamente, siendo completamente inferior en potencia a una videoconsola clásica de sobremesa e incluso inferior en términos de practicidad en comparativa con la Game Boy, pues la Virtual Boy, además de requerir una superficie plana y estable, bloqueaba la visión periférica de los usuarios. Con este artefacto puesto, cualquier cosa podía pasar a tu alrededor y jamás te darías cuenta. En su intento por impulsar las ventas, Nintendo desembolsó la cifra de $25 millones en el inicio de la promoción de su nuevo lanzamiento. Se alejaron del mercado infantil que ya tenían cimentado y era el tradicional de la compañía, y se enfocaron en un público objetivo más adulto.
Incluso llegaron a asociarse con empresas como la NBC y Blockbuster en una campaña con un costo para nada barato. Básicamente, la NBC serviría como el megáfono para que todos fueran a Blockbuster a alquilar la Virtual Boy por un costo de $10. Lo que quizá sería una buena idea en términos de promoción, pero en realidad fue un completo desastre. Pues esta jugada maestra por parte de Nintendo hizo que muchísimas más personas pudieran probar la consola de primera mano, evidenciando así su mayor defecto, la vista completamente en rojo, y obviamente el malestar que se generaba por prolongar el tiempo de juego de 15 minutos, eso sin mencionar su extrañísimo control, con lo cual esta campaña de marketing terminó siendo un completo fracaso y un autogol por parte de Nintendo, pero aún así tuvieron la osadía de lanzar la consola. Este sistema llegaría el 21 de julio de 1995 a Japón y el 16 de agosto a Norteamérica en el mismo año. Este experimento de forma oficial nunca llegó a Latinoamérica. Algunos de los juegos que se lanzaron junto con la consola fueron Mario Tennis, que vendría con cada unidad de la Virtual Boy pero solo en Norteamérica, el juego Teleroboxer y Galactic Pinball. Sin embargo, las ventas fueron estrepitosamente bajas, a tal grado que esto obligó a Nintendo a cancelar definitivamente este proyecto por los evidentes problemas tanto en comodidad como el hecho de ser un arma mortal para la vista. Siendo en el año de 1996 donde lanzarían 3D Tetris como último juego. Se prometieron otras entregas, pero jamás llegaron a tan siquiera ver la luz, dándonos un saldo de ventas de 770,000 Virtual Boy a nivel mundial, muy distante de las 1.5 millones de unidades que se venderían en Norteamérica, y todavía más distante de las 3 millones que afirmaron que se venderían en el mercado japonés, consumándose de esta forma un rotundo fracaso por donde se le viera, pues esta aventura de Nintendo no llegó ni siquiera a completar un año. Y pese a que tuvo opiniones de ambos bandos, su recepción neta podríamos considerarla abrumadoramente negativa, partiendo por sobre todo por lo desgastante que era el hecho de tener que soportar esa visión en rojo. Los editores de Next Generation sentenciaban que este producto era poco práctico y súper incómodo, además de remarcar el precio absurdamente elevado para lo que era realmente. Y para rematar aún más a este monstruo rojo, se presentaron varios reportes, desde malestares como mareos, náuseas y dolores de cabeza. E incluso especialistas de la época indicaron que este producto podría traer problemas de salud mucho más graves a largo plazo. Nintendo tuvo que sincerarse tiempo después y afirmar que efectivamente la Virtual Boy fue un fracaso, aunque trataron de suavizarlo de cierta forma afirmando que simplemente falló. Frase sumamente oportuna de Howard Lincoln, presidente de Nintendo of America por aquel entonces. Y es así como la Virtual Boy quedó dentro del baúl de los malos recuerdos de Nintendo. Una mancha que evidentemente han querido borrar, pero que quedó inmortalizado para la eternidad en este nefasto proyecto. Y mostrándonos que los verdaderos genios en todo este camino fueron los que finalmente rechazaron desde un inicio la propuesta completa del RTI. Y esta fue una historia real que le sucedió a un amigo llamado Nintendo, que engendró a uno de sus mayores fracasos, que curiosamente quedó en el abandono por culpa de una consola que poco tiempo después fue un éxito como la Nintendo 64. Un capítulo oscuro en la larga historia de Nintendo que quedará como parte del manual del qué no hacer en la industria de los videojuegos, y Nintendo aprendió que su búsqueda de ser innovadores les salió bastante cara, pues en cierto punto se encasillaron en un proyecto que pretendían los llevaría a la cima, pero que terminó sumando un fracaso a su trayectoria en cuanto a consolas, que hasta ese momento era ciertamente pulcra. Si te gustó el video, déjame tu like, comenta qué te pareció esta historia y si alguna vez llegaste a ver una Virtual Boy. Suscríbete y activa la opción de todas, es totalmente gratis muchachos, que así podré comprarme una Virtual Boy para tener la vista de color rojo.
Y de pasada ayudan a que todos los videos les lleguen con puntualidad y que la plataforma trate mejor a este pequeño canal. Muchas gracias a todos los suscriptores, a los que ven los videos frecuentemente y a los que se dan una vuelta por aquí. Gracias por su apoyo constante. Les dejo 2 videos al final que podrían interesarles. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta un próximo video.